En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente. ¿Hacemos ingresar a los que están en Zoom? Sí, gracias. Señor presidente, tenemos para la cuenta hoy día, ha llegado un proyecto de ley de los honorables senadores señoras Gatica, Núñez y Proboste y señor Chaguán, con el que inician proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 2763 del año 79 y las leyes 18.933 y 18.469, con el objeto de habilitar a todo profesional de la salud para emitir órdenes médicas para la realización del examen preventivo de mamografía o mamograma, con el boletín 15.505. Enseguida se han presentado urgencias por parte del Ejecutivo. El primero, una urgencia suma al proyecto de ley que establece derecho en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual y sanciona la violencia gineco-obstétrica. Y una urgencia... Sí. ¿Pasa para acá después? Vamos a sí. Luego, una urgencia suma también al proyecto de ley que modifica la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer la facultad de los organismos reguladores y fiscalizadores. Perdón, ¿podés chequear que ese proyecto no está acá, el anterior? Sí. Porque yo creo que puede que esté acá. Sí. El primero. Sí. El de violencia gineco-obstétrica. Hasta en tabla. Ah, ya, qué bueno. Ya, oye, disculpe, adelante. No, está bien. Y la suma relativa al proyecto de licencias médicas. Enseguida, un oficio de la jefa de la unidad de seguimiento y apoyo al cumplimiento de la Contraloría General de la República, señora Rosa Morales, con la que envía seguimiento al informe final de investigación especial número 510 del año 2020 sobre eventuales irregularidades relacionadas con la entrega de equipos de ventilación mecánica a centros de salud en atención privada por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales con motivo de las emergencias sanitarias originadas por el COVID-19. Luego, una comunicación del jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, señor Rodrigo Suazo, con el que remite el informe de participación ciudadana respecto al proyecto de ley que propone garantizar acceso universal al preservativo femenino. Luego, una comunicación del fiscal de Cajas de Chile, señor Cristian Acuña, con el que envía un estudio denominado Radiografía actualizada del sistema de licencias médicas y mejores prácticas internacionales para resolver los desafíos, preparado por el equipo de investigadores liderado por don Pablo Villalobos Dintrans e integrado por doña Karen Delgado Arévalo y don Yerko Martínez Carrere. Todos estos documentos serán remitidos a los correos de los señores. Luego tenemos una solicitud de audiencia del presidente de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, señor Gonzalo Tobar, para exhibir el Plan Nacional de Enfermedades Raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo, con el objeto de que esta comisión pueda apoyar el proyecto de ley sobre la materia que se está tramitando en lo atingente a las reales necesidades levantadas desde la sociedad civil en el Plan Nacional. Eso es todo en materia. Muchas gracias. Aprovechando... Sí. Hay una nota que nos ha llegado del señor senador Juan Luis Castro en relación a la sesión del día de mañana miércoles, en relación al tema de modificación del libro quinto del Código Sanitario. El honorable senador señala que se acordó en la sesión última que el Ministerio de Salud dé cuenta del resultado de la mesa de trabajo con todas las profesiones afectadas. Para ello pido que se cumpla, además se cautelen los tiempos, señala, ya que el tema indicado para la sesión del miércoles 14 de diciembre, vale decir la invitación de la doctora Daza, no estaba acordado. Eso es lo que plantea en su nota enviada a la Secretaría por el señor Vamos a recibir a ambos, la doctora Daza son 15 minutos. Lo que pasa es que está puesto otro tema en la tabla de mañana, en segundo lugar. ¿Cuál es el tema de mañana? No está puesto el informe del MinSal sobre las mesas de conversaciones sobre el libro quinto. El tema del informe del MinSal es primer lugar de tabla. Y todo el tiempo que sea necesario. Pero entonces hay que cambiar la tabla. Sí, pues sí. Claro, porque no estaba puesto.
Sí, no, yo soy el que hago las tablas, así que no se preocupe, el señor. ¿Para que la cambie entonces? Hago una precisión respecto a la tabla de mañana. Se puso en primer lugar, por lo que se indicó el presidente, que era breve a la invitación al doctor y doctora, ¿no? Sí. Pero podemos hacerla al revés, no hay problema. El segundo punto. Y el que era segundo punto son, en el contexto del informe que va a hacer el Ejecutivo, está vinculado a los proyectos que actualmente están en tramitación. Pero respecto de esos proyectos es que el Ejecutivo iba a formular. Para que quede explícitamente señalado que exactamente, se sí. dé cuenta mañana. Así ¿Sabe es. qué pasa, presidente? Que usted, yo y Flores, senador, hemos sido objeto de mucha insistencia de las enfermeras Sí, y otros sí. gremios. Entonces, para despejar ese punto de una vez por todas, quisiera que se abordara Perfecto. mañana. Lo que, ya que se está tocando el punto de la tabla de mañana, quisiera ser presente que va a haber que revisar esto, puesto que los comités, yo no sé si alguno de los senadores presentes está en los Todo el comités, comité. acordó que no se sesione. Sí. en- Depende si se nombra por el presidente del fiscal El nacional fiscal. y si hay citación de sala de 2 a 4. Ahí, y si hubiera eso, se nos chocaría con nuestro horario. Eso es lo que quería. Claro. Hay que estar atento a ver qué pasa. Muy bien. Que va a haber propuesta del presidente o no va a haber propuesta del presidente. No, es muy difícil porque además tiene que ir a. la votan primero en la comisión No, pero tiene que haber audiencia en la comisión. ante las 12. Sí, pero es muy difícil. No, sí, es muy difícil. Debería, por lo menos, si lo quieren hacer, puede ser, pero no debería. No debe. Darle espacio al debate. Sí. Tan largo como el que fue con el anterior. Presidente, en otro punto de cuenta. Sí, sí. Otro punto de cuenta. Adelante. Sí, que pudiéramos en el tema del libro quinto avanzar lo más pronto posible desde mañana, si es que es mañana la sesión acá. Eso esperamos. O no, y resolver las enmiendas de los diversos proyectos y que el gobierno nos diga cuál de los proyectos de la Cámara o del Senado, entiendo que son 4 o 5, finalmente es el camino que se va a adoptar en materia del libro quinto, porque si no vamos a terminar el año con un popurrí de proyectos. Pero yo quisiera Dos. además felicitar, o sea, saludar al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara que estaba recién acá. Don Que Tomás. acaba de pararse, pero estaba acá. Sí. También, presidente, decirle que a mí me parece increíble que la Cámara de Diputados, yo se lo dije a Tomás Lagomarsino recién, no sea capaz de constituir sus 5 Sí. miembros de 2 comisiones mixtas que están impidiendo que leyes de la República avancen, que son la de telemedicina y la de enfermedad inflamatoria intestinal. No es Que están posible. en comisión mixta. Meses. A mí me parece increíble que después de 4 o 5 oficios enviados desde acá, desde la mesa del Senado, 4 oficios. no haya voluntad de constituir una comisión mixta. A mí me parece que eso es una obstrucción legislativa. No estoy atacando a Lagomarsino, pero me parece que el otro poder, que es la Cámara de Diputados, Presidente. la verdad incurre en un notable abandono de deberes al no nominar a personas que tienen que estar en esta instancia. Perdone que me ponga pesado en esto, pero es que ya es demasiado. Y son meses de insistencia, presidente. ¿Cuánto nos costó la misma de Fármacos 2? Ojalá, no sé cómo usted, oficio, se tome un acuerdo. El Yo he oficiado gobierno 4 veces, le he dé hablado 2 urgencia. veces, senador, he hablado Es 2 veces increíble. con el presidente de la Cámara, hablé 3 veces con el expresidente de la Cámara y no es capaz, no ha habido capacidad para nombrar a los miembros de la comisión mixta. Entonces yo creo que eso es ya, acá don Jaime se comprometió a ir personalmente, yo no sé si cumplió el encargo o no cumplió el encargo, de ir personalmente a gestionarla. Yo he hablado con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara durante, o sea, por lo menos 4 o 5 veces. Presidente, Adelante. si me permite, pero a no ser que hayan cambiado demasiado las cosas en la Cámara, pero hay una cuestión reglamentaria. Cada vez que eso ocurría, el secretario general, con el visto bueno del presidente de la Cámara, sencillamente, si no hay proposiciones de las jefaturas de bancada, se nombran a los jefes de bancada, punto. Será después de eso, si los jefes de bancada están en condiciones de asumir la representación, en el caso de una mixta se hace y si no, se queda. Pero eso es una cuestión que siempre fue así. Entonces yo no creo que hayan cambiado demasiado las cosas, no han tomado la decisión nomás. Le pido yo les quiero pedir que mandemos de nuevo el oficio por 5ª vez, esta vez dirigida también al presidente de la corporación, al presidente de la comisión y al secretario general de la corporación, para que en definitiva se adopten las medidas. No es posible que un proyecto tan importante como el telemedicina, donde
tenemos acordadas además las indicaciones. Tenemos además acordadas las indicaciones, que bueno que llegó el presidente de la Comisión de Salud, que lo estábamos saludando y después pidiéndole... Sí, pidiéndole que se nombren las dos comisiones mixtas, que es tan importante que se nombren, porque el proyecto de telemedicina y de inflamación intestinal están esperando los miembros de la Comisión de Salud. Presidente, tenga la certeza que hemos insistido como Comisión de Salud de la Cámara a la mesa y insistentemente por el nombramiento de los integrantes, pero no hemos tenido respuesta y yo me voy con un mensaje claro desde esta Comisión de Salud del Senado para continuar insistiendo y yo espero que tengamos una respuesta a la mayor brevedad, porque como decía el senador Castro, si no se pueden oler intenciones que no son muy gratas. Así es. Oiga, eso es lo primero. Lo segundo es que este día jueves vamos a convocar a la comisión que va a escuchar a la ministra para los efectos de la propuesta del seguro catastrófico para los pacientes de FONASA, para que el jueves siguiente podamos convocar a Fármacos 2, porque ya llegaron efectivamente todas las observaciones de todos los señores senadores y senadoras y diputados y diputadas respecto a los temas que pudieran reabrirse en la discusión de Fármacos 2. Entonces va a ir evacuando las comisiones mixtas. Entonces, para eso es vital este jueves, seguro catastrófico, el jueves siguiente vamos a ver ley de Fármacos 2. ¿Qué hora sería, presidente? A las 10 de la mañana. Sí, porque a las 11 en sala. Sí. Citaron a sala. Sí, de día 11. Día 11 porque, a ver, lo que quedamos con la ministra es que la ministra no va a entrar en el detalle, sino simplemente lo que va a hacer es proponer unas ideas matrices a ver si tienen piso en la comisión, que están... No se hizo. ¿Se hizo? Entonces estamos esperando sus indicaciones, entonces. Entonces, ¿cuándo podrían llegar esas indicaciones? Tiene razón. Tiene razón, no tanta cosa. Sí. Entonces debiéramos convocar este jueves a ley de fármacos 2. Sí, ley de fármacos 2. Ahora, me gustaría también escuchar, antes de darle la palabra al senador Iván Flores, respecto de otras materias. Mire. Sí, adelante. Bueno, se ha comprometido esfuerzos para tener mañana la propuesta de la mixta. Lo que me explica el secretario general de la Cámara, acabo de hablar con él, es que en la Cámara hoy día hay una atomización de fuerzas y por lo tanto no es como era con partidos más nítidos, un bloque más coordinado y les complica. Entonces, él nos retruca algo que es importante, pero no es del menester tratarlo aquí. Y es que nosotros no somos parte de la solución, sino que del problema, porque la Cámara hace rato que viene pidiendo mixtas de 7. Eso les permite a ellos resolver matemáticamente los acuerdos políticos en la Cámara, más que lo que nosotros tenemos resuelto, que son todos los miembros de una comisión, que somos 5. Bueno, eso es Las mixtas no son al menú de la carta de lo que una Cámara tenga o no tenga. Pero normalmente las mixtas son representadas por los miembros de la comisión. Sí, eso es así. Sí. Y el problema que tiene la Cámara es que los números son distintos. En todo caso, se comprometieron a mañana en la tarde, van a tener comité mañana, lo van a poner en tabla para que se resuelva la mixta de telemedicina en la tarde. Eso es el compromiso. Bueno, hablé de telemedicina como primerísima prioridad, pero le planteé de que hay otras pendientes que nos preocupan. Bueno, aprovechemos que sean los mismos, que sean los mismos. Así que esperemos que el secretario general logre lo que se acaba de comprometer. Ya. Entiendo también, respecto del uso de licencias médicas, ministra, que todavía no llegan las indicaciones, ¿no? ¿Me pidieron un plazo adicional? ¿Hasta cuándo nos pidieron plazo? Pero se supone que quieren ingresar durante la sesión, presidente. Ya, porque además está con suma. Sí. Ya, entonces, porque yo quiero partir votando el próximo martes el proyecto de ley de licencias médicas. Y por tanto, entonces, vamos a darle 24 horas de plazo ya para que puedan ingresar las indicaciones. Perfecto. Luego, respecto al proyecto de ley de preservativo femenino, de acceso universal, que es un proyecto que está en esta comisión firmado por todos los señores senadores de la comisión,
Me gustaría saber si es que, porque es un proyecto además de fácil despacho, si es posible también saber la opinión del Ejecutivo. Entiendo que hay una opinión favorable, para que podamos ponerlo mañana en tabla de fácil despacho y poder sacarlo adelante. 6 sesión, sí. ¿Les parece al Ejecutivo? Sí. Bien. No, no, si eso es fácil despacho, preservativo femenino. Y luego, respecto del proyecto de ley, del primer tema de la tabla, que hizo relación con analizar la situación de las ISAPRES luego del fallo de la Excelentísima Corte Suprema relativo a las tablas de factores. A este punto ha sido invitado la ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, el superintendente de Salud, Víctor Torres, doctor también, y el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón. ¿Gonzalo Simón está presente vía telemática o no está presente? Yo espero que por lo menos estén, porque es un tema... Está Gonzalo Simón, ahí está, ahí lo veo. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenos días. Buenos días. Presidente. Sí, si gusta, nosotros queremos ser parte de la solución y por eso está el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que ha tenido también reuniones con ustedes. Queremos citar efectivamente a las sesiones conjuntas de las dos comisiones, tanto de Salud de la Cámara como del Senado. Eso es parte del planteamiento que queremos hacer, pero queremos primero ver cómo podemos contribuir y colaborar. Y me gustaría saber cómo ustedes ven el fallo, porque han habido declaraciones tanto del superintendente, la ministra y don Gonzalo Simón. Entonces me gustaría que partiéramos con, si le parece, partimos con la ministra. Ministra, adelante. Muchas gracias. Saludar por su intermedio, presidente, a los senadores, también a los restantes asistentes, a don Gonzalo, que está ahí a distancia. También nos está acompañando el director de FONASA, que está citado para lo de licencias médicas. Primero decir que el fallo de la excelentísima Corte Suprema sobre la tabla de factores del sistema ISAPRE pone fin a un vacío normativo que existía desde el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional había derogado dicha tabla por no ajustarse en el fondo a los principios de la seguridad social. Este fallo de la Corte Suprema es un fallo complejo y que toca aspectos relacionados con los temas financieros de la ISAPRE, de lo cual se va a referir con mayor detalle el superintendente, y al mismo tiempo le otorga un plazo de 6 meses a la Superintendencia de Salud para definir el mecanismo por el cual será cumplimiento a ese dictamen. Entonces, lo que hay que considerar es que esta situación en la cual este fallo de la Corte Suprema, si uno lo reúne con el dictamen previo sobre los precios base del sistema ISAPRE y junto a lo que aún está por conocerse respecto a la prima GES, define un nuevo escenario con nuevas reglas de la cual tenemos que hacernos cargo. Y frente a esta situación, y antes de darle la palabra al señor superintendente, yo quería enfatizar 3 temas principalmente. Primero, que esta es una situación que está larvada de hace varias décadas ya, y que es producto, como mencionaba, de un modelo de negocio que se ha judicializado en sus diversos aspectos, y que eso se ha ido arrastrando a través del tiempo, especialmente desde que aumentó la judicialización y el fallo del Tribunal Constitucional, y que hemos llegado a este momento en el que la Corte Suprema se ha pronunciado estableciendo estas nuevas reglas. Por lo tanto, una situación que viene de arrastre y que no hemos provocado nosotros como gobierno. Frente a esto, mi segunda intervención tiene que ver con el hecho de que nosotros como gobierno nos vamos a hacer cargo de esta situación y vamos a resguardar principalmente los derechos de los afiliados de las ISAPRES, resguardando que mantengan una protección, que no se sientan desprotegidos, garantizar la seguridad de ellos y de que el espíritu del trabajo del gobierno es siempre en un sentido en el que existe una colaboración público-privada. Y tercero, que mientras se analizan las consecuencias de este fallo y se establece el mecanismo, nosotros vamos a propugnar un fortalecimiento del seguro público de FONASA, de manera de que aumente la posibilidad de protección financiera de sus afiliados con iniciativas como la que les presentamos anteriormente y otras que puedan surgir a la luz del análisis de las implicancias de este fallo,
y para lo cual nosotros estamos disponibles a seguir analizando y a estudiar nuevas iniciativas que puedan ser iniciativas legales o de otro tipo. Entonces, esos son los tres temas que quería mencionar. Primero, que esta es una crisis que viene desde hace mucho tiempo, que de alguna forma estamos heredando. Segundo, que nos vamos a hacer cargo de eso y vamos a proteger a los afiliados. Y tercero, que en nuestras iniciativas vamos a proteger, vamos a mejorar la protección financiera del seguro público en la primera instancia, y estamos abiertos a las sugerencias que se puedan hacer. Y sin más, si muchas gracias, ministra. Le recuerdo además que hay un proyecto que regula las ISAPRES, que está en esta comisión, que lo he puesto en tabla desde marzo, y le pedí en su momento al superintendente y al director de FONASA ver qué elementos de ese proyecto podíamos mantener a la luz de las nuevas reglas. A la luz de las nuevas reglas. Porque en el fondo se define un nuevo set de por eso, reglas. a la luz de las nuevas reglas, porque puede ser un instrumento que ya está, que está en segundo trámite, que permite despejar con una indicación sustitutiva y que va a y pudiera ir a tercer trámite, y el Congreso Nacional puede ser incidente en base a las nuevas reglas para resolver las materias. Así que yo espero, subintendente, que ese trabajo que le encomendamos pueda también tener, a la luz de las nuevas reglas y de las nuevas urgencias, poder tener también una luz de esperanza para poder sacarlo rápido. Superintendente. Muchas gracias, presidente. Debo decir que la prudencia ha jugado a nuestro favor entonces, porque la espera nos permitió también dilucidar algunas materias como las que vamos a ver hoy. Saludar obviamente a usted, presidente, al resto de los senadores por su intermedio, y también al presidente de la Asociación de ISAPRE. Quisiera, si usted me permite, presidente, partir con algunos antecedentes generales. Yo creo que es importante contextualizar esta materia porque hay conceptos que debemos entender comúnmente para poder también entrar en el detalle tanto del fallo como eventualmente posibles alternativas que puedan salir, digamos, de esta conversación. Y para ello lo primero es clarificar algunas cosas, ¿no? Cuando hablamos del valor de las primas, de las ISAPRES o el precio final de las ISAPRES, es importante saber que estas se calculan hoy día utilizando un precio base según el plan al que uno adscribe, multiplicado por un factor de riesgo. O sea, el riesgo se asume de manera individual por los miembros del grupo que conforman el plan que se está contratando, y a eso se agrega la prima GES y el CAEC. Eso nos va a otorgar un valor final. Por ejemplo, si el precio base fuera 100 pesos, esos 100 pesos se van a multiplicar por el factor de riesgo de cada uno de las personas que son beneficiarias de ese plan, y luego a eso se le va a sumar el resultado de cada una de estas multiplicaciones y la prima GES más el CAEC para dar el precio que le va a corresponder pagar entonces al cotizante mensualmente, ¿ya? Establecer que en la actualidad existen más de 40.000 planes de salud, entre los cuales contamos con 950 tablas de factores que aún están dando vuelta, ¿ya? Esto era una situación más caótica aún antes de la ley 20.015 del 2005. Recordemos que en el año 2003 existieron más de 2.400 tablas de factores de riesgo, ¿ya? Y la ley 20.015 del 2005 permitió poder ir acotando aquello. Sin embargo, el año 2010, el Tribunal Constitucional declara la inaplicabilidad del artículo 38 ter de la ley de ISAPRE en 4 puntos que establecen precisamente una situación que imposibilitaba entonces el cálculo de las distintas tablas de factores, aplicando estos factores por considerarse discriminatorios, fundamentalmente por sexo y por edad, ¿ya? Esto ocurrió o generó, digamos, una situación entre el año 2010 y el año 2019, donde la Superintendencia de Salud de la época establece una nueva tabla de factores de riesgo que elimina, evidentemente, el género y establece una agrupación por grupos etarios mucho menor, digamos, que la gran variedad de diferencias por grupos etarios que existían en las distintas tablas de factores de riesgo. Eso, de alguna forma u otra, entregó un mecanismo por la vía administrativa de cálculo de los planes en torno a una sola tabla de factores de riesgo, pero quedaron vigentes todas aquellas de los planes anteriores que tenían
obviamente vigencia. Y eso nos da este resumen de 42.000 planes, ¿ya? Con 950 tablas aproximadamente diferentes, ¿ya? Esa es la dimensión de la situación y sobre lo que la Corte Suprema termina estableciendo su fallo que conocimos hace algunos días atrás, a propósito de la múltiple, digamos, cantidad de recursos que se presentaron entre el año 2010 y la fecha, precisamente, digamos, haciéndose cargo de la situación de la tabla de factores de riesgo. Recordemos que hay 3 grandes temas que se han judicializado, lo hemos conversado ya en la comisión acá en el Senado. Uno de ellos, la adecuación precio-base, donde la Corte Suprema también estableció un fallo, una sentencia que tuvo efecto general y que nos mandató a nosotros poder reabrir este proceso, estableciendo también un mecanismo de verificación que ha permitido, aparte del indicador promedio, hoy día que las Cortes en definitiva no estén acogiendo los recursos, porque se ha dado de alguna forma u otra certeza con el trabajo de la superintendencia de que efectivamente están justificadas las alzas en los porcentajes que pudimos nosotros verificar, todas bajo el 7,6 o a lo más llegando al 7,6, que era el techo calculado en el indicador que establece la ley 21.350. ¿Ya? El segundo tema es el de tablas de factores de riesgo y el tercer tema que habitualmente se judicializa es de GES. ¿Ya? Entonces estamos en el segundo de 3 puntos que habitualmente son materia de judicialización y que incluso también la industria lo ha planteado muchas veces en este espacio y en otros. ¿Ya? Entonces el pronunciamiento del Tribunal Constitucional del 2010 genera este vacío normativo que se llena entonces con la tabla de la superintendencia. Hasta la fecha no había existido pronunciamiento favorable respecto de la tabla de factores de riesgo y no es sino hasta el fallo de la Corte Suprema que se da un reconocimiento de la legalidad entonces de la aplicación de esta tabla y lo que establece la Corte en términos gruesos, es decir, se reconoce que esta tabla es la que se tiene que utilizar y por lo tanto tiene que haber una adecuación de todos los planes. ¿Ya? En resumen, los contenidos que tiene este fallo de la Corte Suprema establecen primero entonces que todas las medidas se aplican a todas las ISAPRE y las personas afiliadas a ellas. Segundo, que todos los planes de salud complementarios deben tener una sola tabla de factores, que es la fijada por la Superintendencia del 2019 y que entró en vigencia en abril del 2020. Tercero, que los menores de 2 años se excluyen para fijar el precio final y solo pueden cobrarse prima GES por ellos. ¿Qué significa esto? Como la tabla tiene un grupo que va de 0 a 20 años, que es el primer grupo etario, entonces se hace el cálculo al ingreso en la contratación del plan, sin embargo queda sin efecto durante esos 2 primeros años el cobro asociado al beneficiario que tenga esa edad. En el momento en que, digamos, el niño o la niña pase los 2 años, empieza entonces a ser válido el cobro respecto de ese beneficiario. ¿Ya? Antes de eso solo puede cobrarse prima GES, porque la prima GES es la que debiera cubrir la atención de este grupo etario. El precio final fijado no se va a modificar a futuro, ¿ya? Por tramo etario. ¿Qué significa esto? Que si yo contrato un plan con una tabla de factores de riesgo y usted está en un factor de riesgo, no sé, de 30, 40 años, cuando pasa el año 41 no se va a modificar al factor siguiente. Se va a mantener durante todo el tiempo que dure vigente su contrato el grupo etario por el cual contrató, tanto para el cotizante como también para los beneficiarios. No puede haber ningún tipo de modificación salvo que ésta sea beneficiosa para los usuarios. ¿Ya? La aplicación de la tabla de factores de la superintendencia en el proceso que ha planteado la Corte Suprema no puede significar pagar un precio final mayor. ¿Qué significa esto? Que en el recálculo que está planteando o que nos ha planteado la Corte Suprema, todos aquellos valores que pudieran ser superiores al plan actualmente vigente no pueden modificarse al alza. Por lo tanto, solamente podría aceptar modificaciones a la baja o mantener los precios actualmente vigentes. ¿Ya? Si de la aplicación de esta tabla de factores de riesgo implicara entonces un precio final menor, que sí lo posibilita el fallo, en ese caso lo que establece la Corte Suprema es que estos deben ser disponibilizados a través de excedentes. ¿Ya? Aun cuando puedan ser eventuales excesos de cotización, la Corte Suprema establece que la devolución debe ser por la disponibilización vía excedente si es que así ocurriese
en el cálculo final de la aplicación de la nueva tabla de factores de riesgo. Y la devolución del diferencial que pudiese existir se debe realizar en forma retroactiva, dice la Corte, hasta el límite de la prescripción. Y aquí hay dos antecedentes importantes. Uno de ellos es que el límite de la prescripción habitual son 5 años. No obstante aquello, también tenemos como antecedente que la tabla que la Corte pide que sea aplicada tiene como vigencia menos de 5 años, porque partió en abril del 2020, y eso implicaría que eventualmente la retroactividad podría no ser de 5, sino que a partir de esa fecha, que es parte de lo que estamos analizando con los equipos jurídicos. Lo otro que me parece relevante decir es que efectivamente la superintendencia tiene un plazo máximo otorgado por la Corte de hasta 6 meses para poder dictar normas generales para poder aplicar esta sentencia. Y esto es relevante porque el impacto que vamos a evaluar ahora es grande, y eso significa que evidentemente la superintendencia requiere de un tiempo relevante para poder sacar adelante este trabajo. ¿Cuántos son los beneficiarios de ISAPRE, ¿no? Hoy día tenemos aproximadamente 3.150.000 y fracción de cotizantes y cargas, o sea, del total de los beneficiarios, al 31 de octubre del año 2022, ¿ya? Y ellos serían los que eventualmente pudieran ser entonces afectados de alguna forma u otra con este cambio. Cuando hablo de afectados no hablo de una connotación negativa, porque puede ser también positivo, etcétera. Simplemente que son aquellas personas que van a vivir, digamos esto, que es la totalidad de aquellas personas que tienen entonces contrato con ISAPRES tanto abiertas como ISAPRES cerradas. Recordemos que esto afecta a la totalidad de la industria, ¿ya? Bien, dicho eso, como les decía recién, como les comentaba recién, la superintendencia entonces hoy día lo que le corresponde es poder hacer el cálculo respectivo sobre los más de 42.000 planes. Tenemos que evaluar efectivamente si la aplicación de estas tablas de factores en los nuevos planes establecerá o no algún tipo de diferencial, tal como lo ha dicho la Corte Suprema. Eso es un trabajo que obviamente va a demandarnos mucho tiempo. Hemos tenido también la posibilidad de conversar en algunos casos con los equipos técnicos de las distintas ISAPRES, intercambiando algunas percepciones. Nosotros esperamos también que se coloquen, digamos, ideas sobre la mesa. Para nosotros es fundamental lo siguiente, presidente, y dejarlo aquí en claro. La superintendencia como organismo regulador tiene la obligación de dar cumplimiento estricto al fallo. Ese es un límite, ¿no?, sobre el cual uno tiene que llevar a cabo, digamos, la acción normativa. El segundo límite, por cierto, que es la legalidad. No podemos buscar ningún tipo, digamos, de normativa que traspase ni el fallo de la Corte ni tampoco el límite que establece la ley, y, por cierto, ninguna medida que pueda ser perjudicial para las personas. Esos son parte, digamos, de los límites que son súper claves, obviamente, en cómo vamos a llevar a cabo este fallo. Es importante decir entonces que no va a ser un trabajo simple, que no es una situación que podamos resolver de un día para otro, pero estamos con los equipos técnicos trabajando ya para poder ver distintas alternativas. El fallo de la Corte, yo lo he dicho en varias oportunidades, establece de alguna forma u otra certeza respecto del cálculo del plan. Certeza porque antes de este fallo teníamos un periodo de interregno, ¿no?, o de vacío legal entre el fallo del Tribunal Constitucional del 2010 y la dictación de la norma de la superintendencia que empezó a regir el 2020, ¿no? Todo eso generó el problema que hoy día vemos de judicialización y de incertidumbre de la fórmula de cálculo, ¿ya? Hoy día sabemos que para cualquier cálculo se debe aplicar entonces este criterio, con estas tablas, con ese grupo etario fundamentalmente excluido del cobro hasta después de que efectivamente pasen los 2 años en el caso de los niños o niñas de ese segmento, digamos, ¿ya? Entonces se otorga, obviamente, a partir de este fallo esa claridad,
que no existía con anterioridad y se elimina, digamos, o de alguna forma u otra se anticipa a cualquier proceso de judicialización, porque ya la Corte ha dicho cuál va a ser su doctrina de fallo frente a cualquier presentación de esta envergadura. Por lo tanto, hoy día ya hay claridad de cómo poder hacer los cálculos de los planes y evidentemente eso termina siendo, digamos, un elemento favorable. Eso no significa que no pueda tener un impacto económico como lo han planteado las ISAPRES. También reconocemos aquello, por eso yo he dicho públicamente que si bien tenemos que aplicar el fallo, también este tiene que ser con algunas connotaciones de racionalidad y de prudencia que me parecen fundamentales para evitar, digamos, generar un efecto económico, pero no podemos bajo ningún punto de vista no cumplir lo que establece la Corte Suprema. Superintendente, en ese mismo sentido, es posible que respecto al proyecto que estaba puesto en tabla desde marzo, buscar qué elemento. Yo entiendo que el debate sobre el tema más bien de fondo, pero no sobre la idea de matriz. La idea de matriz contempla justamente la modificación del sistema, pudieran subsistir. Entonces yo diría que eso es fundamental, ver qué elemento y cómo podemos aportar para que esas cosas, para que esos elementos puedan ayudar. Y no me lo responda ahora, vamos a dejar al senador Juan Luis Castro y vamos a escuchar a Gonzalo Simón, o escuchamos primero a Gonzalo Simón. Sí, a la Asociación de ISAPRES primero. Gonzalo Simón, adelante. Muy bien. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias por la invitación, la posibilidad de comentar respecto de este fallo. Por su intermedio, saludamos a todos los miembros de la comisión, a la ministra y al superintendente que están presentes. El tema por el cual nos convocan, que es el tema del fallo de la tabla de factores, nos parece de la máxima relevancia. Y queremos efectivamente mirarlo con algún grado de detalle, cómo lo entendemos nosotros, qué es lo que es el resultado que dio este fallo. Tenemos una ayuda de memoria para poder ir presentándolo en la forma más ordenada posible las ideas. Por su intermedio, presidente, quería tomar un minuto nomás para recordar que hace 2 semanas estuvimos también presentes en esta misma comisión en la cual se habló respecto del tema de las licencias médicas, y nosotros planteamos el concepto que en el tema de las licencias médicas y el proyecto muy bueno que ustedes tienen ahí que están tramitando, había que concentrarse en el mal uso, en el fraude. La semana pasada, creo yo, se ha demostrado el punto en cuanto a que no se está hablando de la práctica de la medicina, no se está hablando de los médicos, no se está hablando de la licencia médica, se está hablando de un grupo de personas que se ha organizado de tal manera de causar un fuerte fraude al sector salud en general, tanto público como privado, y por lo tanto, no obstante, la Fiscalía ha actuado en relación con estos casos, ha demostrado que hay una asociación ilícita entre estos grupos de personas, lo cual demuestra que hay unas organizaciones concertadas para esto, pero eso no obsta de que el mejor camino que vemos nosotros es que se tramite el proyecto que ustedes están procesando, de tal manera de prevenir que se llegue a una instancia tan extrema como la participación de la Fiscalía. Así que ojalá que ese proyecto que ustedes tienen presente, están trabajando en él, pueda salir lo antes posible y se pueda aplicar lo antes posible para seguir evitando que esto que hemos tomado conocimiento, ¿no es cierto?, estos últimos días, siga operando hacia adelante. El tema que nos convoca es el fallo. Nuevamente, debe ser quizás por la edad, le recordamos, tal como el mismo superintendente planteaba, que estuvimos allá de tal manera de plantear la situación de las ISAPRES hace algunos meses atrás, en los cuales con el superintendente teníamos en algunos puntos mayores o menores diferencias. Sin embargo, en el tema de la tabla de factores, con la superintendencia no teníamos ninguna diferencia ni ninguna interpretación distinta de la que estaba presente, y es la que nosotros entendemos que origina el problema de la tabla de factores.
Nosotros, por una parte, vemos que la ley establece la tabla de factores, la ley indica cómo aplica la tabla de factores, está como lo presentamos en ese momento. Segundo, las circulares de la superintendencia, que son obligatorias para las ISAPRES, también establecen cómo opera la tabla de factores, mandatan a las ISAPRES a operar con tabla de factores, esto desde la reforma del año 2005, posterior al año 2010 con ciertas correcciones, posteriores a cambios que se han hecho del 2019 en adelante, etcétera. Siempre la superintendencia ha venido mandatando a la ISAPRE el funcionamiento a través de tabla de factores. Pero ¿qué es lo que ocurría? Lo que ocurría era una paradoja. Por una parte, estaba el mandato de la superintendencia que obligaba a la ISAPRES a ofrecer los planes en función de la tabla de factores, porque la superintendencia, a nuestro juicio correctamente, ha venido interpretando que la ley establece el funcionamiento a través de esa vía. Sin embargo, en forma paralela, lo que había era una judicialización que iba creciendo y cada vez más importante en relación a que los tribunales cuestionaban o planteaban dudas respecto de ese funcionamiento a través de tabla de factores. Entonces, las ISAPRES lo que están en una situación de que, por un lado, las autoridades que es la Superintendencia de Salud, que fiscaliza constantemente la operación del funcionamiento del sistema ISAPRE, mandataba el uso de la tabla. Por otro lado, los tribunales ponían en duda tal situación. Para nosotros había una paradoja. Por un lado, cumplían las ISAPRES con las normas y por otro lado, lo que existía. Entonces, esta es una situación que nosotros entendemos que incluso tiene un nombre de carácter judicial, que es la derrotabilidad, en el sentido de que no existe forma en que las instituciones, en este caso la ISAPRE, puedan tener una situación favorable. Son todas las situaciones adversas. O se cumple con la superintendencia o se cumple con los tribunales. No había forma de cumplir con ambos. Evidentemente las ISAPRE, dado que la superintendencia es la entidad que lo regula, vinieron y han continuado funcionando en base a las normas que establecía la superintendencia. Nosotros entendemos que es de ese problema que se hizo cargo el fallo que vemos en esta situación. Y ahora, ¿qué es lo que vemos que plantea la propia Corte Suprema respecto del propósito, el objetivo que tenía el fallo? La vocera de la Corte Suprema y participante y ministra de la tercera sala, por lo tanto de las firmantes del fallo, indica claramente que lo que se busca con esto es resolver la judicialización de la salud privada, que evidentemente le demanda mucho tiempo a los tribunales y que en forma paralela significan costos elevadísimos tanto para las personas como para las instituciones que están participando. Entonces, el objetivo esencial que plantea la sentencia es resolver la judicialización. Adicionalmente, lo que hace el fallo, cuando uno lee en detalle el fallo, es que la pregunta específica que se hace es ¿cómo funciona, cómo opera el mecanismo para la determinación del precio final? ¿Cómo se determina el cálculo del precio final? ¿Cómo se determina la cotización final que la persona va a pagar? Y para resolver eso, la propia sala lo que hace es que plantea tres preguntas. Una pregunta es, ¿está vigente el artículo 170? Esto quiere decir, ¿está vigente la tabla de factores? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si está vigente la tabla de factores, ¿se aplica el factor a cada una de las personas que está indicada en el contrato de salud, a cada una de las personas y beneficiarios del grupo familiar? Esa es la segunda pregunta que se hace. Y la tercera pregunta es, si las respuestas se han sido contestadas en forma favorable, la primera y la segunda, ¿qué tabla de factores es la que debe aplicarse de tal manera de cumplir con el fallo del Tribunal Constitucional? Eso es lo que busca aclarar en específico el fallo que plantea la Corte Suprema. Algunos antecedentes que a nosotros nos parece que en la búsqueda de la implementación de este fallo hay que tener muy claro para que esto se pueda aplicar efectivamente, para que no vaya a ocasionar daños muy importantes a las personas y que efectivamente se pueda cumplir con el fallo. Lo primero es que el fallo indica expresamente que efectivamente el sistema privado se financia con el cargo de la cotización legal de salud o una superior convenida.
Lo que está diciendo es que el artículo 171, que es el segundo artículo en el cual la ley establece la creación del sistema ISAPRE, el 170 establece las definiciones, el 171 indica claramente las instituciones, las ISAPRES, se financian las prestaciones de salud y los beneficiarios con cargo al aporte de la cotización legal para salud o una superior convenida. Esto es muy importante, porque a la vista de este artículo significa que si se produce un desajuste entre las cotizaciones que se están recibiendo y los beneficios que están pactados en los contratos y que no se puede modificar, la ISAPRE no puede hacer una modificación autónoma por su propia cuenta en forma independiente de los beneficios, tiene que dar los beneficios que están pactados. Si se produce un desequilibrio entre los recursos disponibles para dar esos beneficios y los beneficios de salud, evidentemente el sistema no puede operar. Como digo, esto lo indica expresamente el fallo, lo tiene dentro de las consideraciones que el sistema privado funciona de esa manera y por lo tanto nosotros entendemos que está indicando y está dando una señal de que esto hay que tener en consideración en el momento de que se realice la implementación de este fallo en la práctica. Otro antecedente que nos parece que es muy importante de tener presente es que después del estudio, después del trabajo que hace el tribunal, y después de revisar todos los documentos y los antecedentes, llega a la convicción que la tabla de factores en el cálculo del precio final que hay que determinar para cada uno de los contratos de salud no es ilegal. Lo dice expresamente, considerando número 11, dice, esta Corte entiende que no es ilegal para la determinación del precio final un nuevo contrato de salud multiplicar el precio base del plan complementario por el factor de riesgo afiliado en la tabla general de aplicación. O sea, lo primero que hace cuando veíamos antes la pregunta que hacía, ¿es válida, está vigente la tabla de factores? Y después del análisis y el estudio, la Corte llega a la conclusión que no es ilegal y que aplica la tabla de factores para el cálculo del precio final. Asimismo, indica que eso se utiliza cuando una persona ingresa a un ISAPRE o se utiliza cuando se cambia de plan y no se utiliza durante la vigencia del contrato de salud. En resumen, lo que dice la sentencia, todas las personas deben traspasarse a la nueva tabla de factores definida en la circular 343 del año 2019. Esto quiere decir que todas aquellas personas que modificaron su contrato o que se adscribieron desde abril de 2020 en adelante no sufren cambios, no tienen alteraciones, dado que ellos ya están operando en base a la nueva tabla. Tal como indicaba el superintendente, el fallo es claro en decir que el proceso, la implementación de esta sentencia no puede implicar y dar como resultado un alza de precio del contrato, salvo que esa alza de precio se justifique por el ingreso de cargas o evidentemente también por el cambio de alguna cobertura. Pero no, salvo eso, no puede implicar una alza de precio. Y después dice, y aquí es muy importante recoger los términos que están establecidos. Frente a la eventualidad de que durante la implementación del mecanismo de ajuste se genere el excedente en favor del afiliado, se deberán restablecer. La sentencia determina que pueden surgir casos puntuales de devolución de excedente, pero queda claro que el propósito de la sentencia no es este. El propósito de la sentencia es verificar el mecanismo de cálculo de precio y verificar cómo este se aplica. Eso es el propósito de la sentencia, no lo que está indicado respecto de las excedentes. Y por último, también como indicaba el superintendente, establece una exención de pago a los menores de 2 años. Aquí queremos detenernos un segundo porque nos llama mucho la atención de lo que esto sucede, porque es preocupante este concepto que establece la Corte Suprema, porque lo que dice la Corte Suprema es que para este grupo en particular se debe producir esta exención y eso cae dentro del rango de una política pública o es un programa de salud obligatorio, que a nuestro juicio le corresponde al Congreso, le corresponde al Senado, le corresponde a la Cámara de Diputados y le corresponde al Ejecutivo. Las políticas públicas las ejecuta el Ejecutivo, sin embargo, de alguna manera esto se está traduciendo en una política pública. Y esto,
de alguna manera genera, evidentemente, por un lado, incerteza y anomalía en el funcionamiento, porque están llegando reglas que están apareciendo por una vía que es distinta a la vía normal de donde se generan las reglas y las modificaciones de normas y las obligaciones que deben cumplir. Pero también lo segundo es que se establece que, y reconoce la Corte Suprema, que ellos no tienen conocimiento respecto de la situación financiera de cada uno de los participantes del sector salud, tanto público como privado, y por lo tanto que ellos no pueden hacer análisis en ese sentido. Entonces, por un lado vemos la creación de un programa de salud, la creación de una política pública, sin embargo, por otro lado vemos que ellos mismos reconocen que no tienen los conocimientos ni la información para medir el funcionamiento y el costo de este tipo de cambios. Nos parece preocupante ese camino a través de sentencias de la Corte Suprema. Una mirada distinta a tener presente. La sentencia ha dejado claro cómo es el mecanismo final del sistema de salud. Tal como decía el superintendente, a nosotros nos parece una buena noticia que lo que viene pidiendo el sector desde hace un tiempo largo, que es certeza, se esté caminando en el sentido correcto. Se está dando certeza en cómo se deben determinar los precios. Entendemos que la sentencia lo que pretende es dar transparencia, es uniformar el funcionamiento, es simplificar el funcionamiento, pero también lo entendemos que no es para destruir el sistema, no tiene por propósito destruir el sistema y por lo tanto la implementación tiene que tener los cuidados suficientes para que no ocurra ese evento. Vamos a tocar este punto más adelante. ¿Qué es lo que dice el fallo finalmente? Dice, la tabla de factores está plenamente vigente, la refrenda como mecanismo de determinar el precio final a pagar por los afiliados. Segundo, confirma que se aplica a cada integrante del contrato de salud. Tercero, confirma que la tabla opera al ingreso de la ISAPRE o cambio de plan, pero no opera mientras la persona permanezca en la misma cobertura a medida que va envejeciendo. Y por último, indica que la tabla que se debe aplicar es aquella que la superintendencia definió a contar de abril del año 2020. De estos 4 puntos, los 3 puntos que están arriba, que la tabla de factores está vigente, que se aplica a cada integrante y que solo aplica al ingreso de la ISAPRE, es cómo ha venido funcionando el sistema desde el año 2010. Así ha funcionado el sistema desde ese periodo en adelante. Esto no es algo que modifica. La única modificación que el fallo está planteando en relación con este tema es que la tabla que se debe utilizar es la definida por la superintendencia del año 2020. Ese es el cambio que está indicando el fallo. Está diciendo se debe utilizar para el cálculo del precio esta tabla en particular. El resto de los aspectos que indica el fallo, que reconoce el fallo, que establece el fallo que se debe aplicar, son los mecanismos que ya venían funcionando en el sistema por más de una década. ¿Qué es lo que mandata la Corte Suprema? Mandata la superintendencia. ¿Quién es el que tiene que determinar el procedimiento? La superintendencia. Estas son las respuestas frente a preguntas específicas que se le hicieron a la vocera. Nuevamente hay que tener presente que ella es partícipe del fallo. Dice que frente a la pregunta de los procesos y plazos, que eso corresponde a la superintendencia, no a nosotros. No estamos en un procedimiento de cobro. Es muy importante esa aclaración. Esto no es un procedimiento de cobro. Aquí no está estableciendo el tribunal que lo que se está indicando es la cobranza de ciertos recursos, sino que lo que pretende es efectivamente que se cumplan las garantías constitucionales respecto de las personas que recurrieron. Por lo tanto, hay que mirarlo de esa manera. Insiste frente a preguntas parecidas. Dice, la Corte a través del fallo ya dio las directrices de justicia, ya dio las directrices jurídicas. Es la superintendencia la que aplica el fallo, la que pone en práctica el fallo. La que implementa el fallo es la superintendencia de salud. Después indica, nosotros pedimos que lo revise la superintendencia porque nosotros no podemos determinar exactamente, mire, este factor tenía que ver con esto otro, etcétera, cuál es el caso acaso que hay que resolver. Nuevamente, la que tiene la información, las capacidades y los conocimientos es la superintendencia. Por lo tanto, reiterativamente, lo que ha dicho la Corte Suprema
es que la Superintendencia de Salud la mandatada a una implementación correcta y adecuada del fallo que ellos han indicado. Simple. El pronunciamiento de la Corte, nosotros tenemos claro que hay que cumplirlo a cabalidad, que duda cabe. Así ha funcionado el sistema tanto desde el punto de vista de las leyes, tiene una superintendencia que la fiscaliza continuamente, como a través del cumplimiento de los fallos que siempre se han dado en el sistema. Debe cumplirse a cabalidad. Sin embargo, de la lectura del mismo fallo, también se entiende que se debe mantener el equilibrio en el sistema privado de salud, que se debe mantener ese equilibrio de ingresos y costos. En caso contrario, el sistema privado no puede operar, no puede funcionar, no puede cumplir con los beneficios que los sobre 3 millones de personas reciben actualmente. La ISAPRE no están buscando un salvataje ni un rescate. Lo único que se busca es una implementación de la sentencia que no provoque el cierre del sector privado de salud. La implementación, insistimos, tiene que ser correcta, adecuada, prudente, oportuna. Se necesita además conocer en un plazo relativamente corto el contenido de la implementación. ¿Y por qué? Porque todo esto evidentemente que está generando incertidumbre en las personas, en los afiliados, en los beneficiarios, en los prestadores de salud y evidentemente también en las ISAPRE. Se necesita certeza para poder seguir operando de aquí en adelante. Por lo tanto, los plazos también son muy importantes para poder, de cómo va a ser el mecanismo de implementación para poder seguir operando adecuadamente. ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué la preocupación respecto de que una implementación eventual que no esté bien desarrollada, bien diseñada, pueda ocasionar un problema gravísimo en el sistema? Lo primero es la situación en la cual el sistema ya está. El sistema ya tiene, en lo que va de estos últimos 2 años, acumulado pérdidas por 270.000 millones. Y, por lo tanto, evidentemente que cualquier medida que eventualmente pueda tener un efecto en la situación financiera, lo que hace es agrava esta situación y avanza en una situación que eventualmente pueda ser insuperable y que evidentemente deje a la ISAPRE sin la capacidad de poder seguir operando. Insistimos en que el fallo indica claramente, la Corte Suprema indica claramente que las ISAPRE son parte de la seguridad social, pero que son financiadas de manera privada, sin aportes estatales. Por lo tanto, las cotizaciones tienen que estar equilibradas con los beneficios que se le otorgan a las personas para que puedan operar. Es una condición básica para su funcionamiento. Segundo, ¿qué es lo que hemos visto en los días que ha recién sucedido? Tal como explicábamos anteriormente, efectivamente el fallo habla respecto de excedentes. Sin embargo, el fallo no tiene que ver con los excedentes, lo que tiene que ver es con cómo se construye el precio, cómo se aplica, cuál es la tabla de factores que hay que aplicar. Eso es lo que está modificando el fallo. Y lo que dice el fallo es que, efectivamente, si en el caso hipotético, dado el mecanismo de implementación que se realice, exista una situación positiva desde el punto de vista de un resultado superavitario, se incluyan los excedentes. Sin embargo, a esta altura, tal como nosotros lo entendemos y tal como el superintendente nos acaba de indicar, no tiene definido el mecanismo de implementación. Nosotros entendemos que, por lo tanto, no está el método ni mecanismo. Si no se tiene el método y mecanismo, menos todavía se puede medir. Y si no se ha medido, efectivamente queda claro de que las eventuales devoluciones son solo hipotéticas, no son una realidad. Y como decíamos antes, no es lo que el fallo busca corregir. El fallo siempre indica y usa claramente la palabra eventualidad de que esto ocurra. El fallo tiene alcances generales, busca uniformar el sistema, ordenarlo y dar certeza. Pero si se lleva a cabo de manera incorrecta y por lo tanto efectivamente se avanza a una situación de ir empeorando la situación financiera, que esto puede llevar evidentemente a que el sistema de salud pueda no seguir operando ni funcionando en el futuro.
Tal como se indicó, ¿no es cierto?, anteriormente, el fallo establece la exención de los menores de 2 años. Ya indicamos nuestra observación de que nos parece, nos llama la atención el hecho de que a través de un fallo se crea este mecanismo. Nosotros, en una estimación gruesa, no es una estimación muy detallada, se ha llegado a la conclusión de que el impacto que esto tiene es tremendamente fuerte para el sistema. En la medida de la exención de los menores de 2 años, que lo indica expresamente el fallo, establece que el sistema va a tener una baja en los ingresos del orden de 40.000 millones anuales. Eso significa 40.000 millones el año 1, adicionalmente otros 40.000 millones el año 2, y así sucesivamente. Son 40.000 millones para todo el sistema en forma continua, año a año, por esta modificación que se está haciendo por la vía del fallo. Tiene un efecto y un impacto tremendamente grande. Como decíamos antes, el sistema ya ha registrado los últimos 2 años un déficit importante. Esto viene a agravar esa situación desde el punto de vista del déficit. Las magnitudes que están contenidas en esta modificación, en esta exención, son magnitudes muy importantes. 40.000 millones o del orden de 40.000 millones de pesos anuales es una tremenda cantidad de recursos necesarios para poder seguir operando. Tiene un efecto muy importante. Ahora, en la implementación, el superintendente ha sido claro en esto también. El superintendente ha indicado que la sentencia tiene un efecto sobre muchas personas. Nosotros estimamos que es alrededor de 1,5 millones de personas, porque como decíamos anteriormente, todas las personas que contrataron desde el año 2020 en adelante no tienen mayormente el cambio de la tabla de factores. La tabla de factores es la que el fallo ordena a poner en práctica, por lo tanto ellos no tienen esa diferencia, y por lo tanto es el grupo de personas que no tiene esa situación. Nosotros le estimamos que son alrededor de 1,5 millones de personas, más bien de contratos, los que están en esta situación. Personas pueden ser más por el hecho de que cada contrato hay varias personas, varios beneficiarios cubiertos. Y cada contrato tiene una situación particular. Cada contrato en sí tiene diferentes números de personas como grupo familiar, y cada una de esas personas son diferentes en cuanto a que puede haber de un mismo sexo, de varios sexos en un cierto grupo, y evidentemente diferentes edades. Por lo tanto, es una mirada efectivamente caso a caso, es una revisión caso a caso. Por eso que la implementación es compleja, la implementación es delicada. Eso no quita de que se necesita una celeridad en conocer la metodología, pero una falla de cálculo puede generar insostenibilidad. Hacerlo sin tener presente lo delicado de esta maniobra es muy importante. Lo que se busca es terminar con la judicialización, no es destruir la ISAPRE. Una aplicación adversa de este fallo tendría precisamente el sentido opuesto, el que se pretende. Si finalmente lo que da como resultado la implementación del fallo es el cierre del sistema, evidentemente no se va a cumplir con el fallo, pero además de eso va a dejar a la totalidad de las carteras sin la cobertura, que es lo más importante. Por lo tanto, aquí es donde volvemos a reiterar, se tiene que cumplir con ambos conceptos, cumplir cabalmente con la sentencia y, por otro lado, evidentemente mantener el equilibrio financiero como lo indica el fallo. ¿Cuáles son los riesgos de una mala implementación? Los riesgos evidentemente son un impacto importante en las ISAPRES. Recordemos que el sector privado de salud... ¿Cuánto le falta a disposición? Minutos, un par de minutos nomás. Ok, perfecto. Sabemos que el sector privado, ¿no es cierto?, es muy importante en la atención de la población de Chile, no de la población de ISAPRE, de la población de Chile. El 50% de la población de Chile accede a la atención en el sector privado por alguna razón, tanto del sector público como del sector privado. Las personas usan el sector privado. Ese sector privado tiene la capacidad, tiene el tamaño que tiene el día de hoy y es capaz de ofrecerle estos servicios al sector público por la existencia de la ISAPRE. La ISAPRE financia en el 60% de la operación del sector prestador privado de salud. Por lo tanto, el efecto que tendría una mala implementación que signifique eventualmente el cierre de alguna institución puede ser tremendamente dañino y puede traer efectivamente daños
no solo a la población que está en ISAPRE, sino que a todas las personas del país desde el punto de vista de la atención. Recordemos que el sistema público todavía tiene aspectos de oportunidad en la atención que no han sido resueltos ni superados. Por último, un comentario que a nosotros nos parece importante relevar y plantear, es que en este caso de la tabla de factores, y se ha hecho ya frecuente, es que el fallo, que no obstante las personas que recurrieron por el concepto de tabla de factores a los tribunales son alrededor de 120.000 personas, eso es alrededor del 6% de los afiliados al sistema ISAPRE. Sin embargo, ese 6% de afiliados, por el fallo, tal como el fallo al final salió, afecta a la totalidad de las personas. Un mal cálculo que se realice, por lo tanto, en la aplicación de este fallo, por razón de solo un 6% de los afiliados, pone en peligro al 100% de las personas del sistema ISAPRE. Nos parece que hay que tener presente ese punto en cuanto a que las personas que recurren a los tribunales son siempre minorías o grupos minoritarios, pero hoy día, dada la lógica con que están saliendo los fallos, están afectando a la totalidad de las personas que están adscritas. La ISAPRE, tal como lo decíamos al principio, para cerrar, han venido cumpliendo cabalmente con las normas que le impone la superintendencia. La superintendencia le consta porque fiscaliza continuamente la operación del sistema. En razón de eso, no nos parece que la ISAPRE hayan tenido algún problema. Al revés, nos parece que la sentencia ratifica que las ISAPRES han cumplido con la regulación, tal como lo indicamos hace un momento al analizar cada uno de los puntos, que se rigen por el marco normativo, dan cumplimiento a cada uno de los actos administrativos que establece la superintendencia. Y por eso que vemos que el sistema está funcionando de acuerdo a las normas, entendemos que con esto se puede arreglar, entendemos que hay una oportunidad para corregir y transparentar y darle certeza al funcionamiento. Sin embargo, eso va a operar sí, solo si la implementación del fallo se hace adecuadamente. Nosotros entendemos que la superintendencia tiene las facultades, la Corte Suprema lo ha reafirmado reiteradamente que tiene las facultades, pero que se debe actuar con premura y se debe actuar de tal manera de que la implementación se haga correctamente para evitar problemas y empeoramientos de la situación que pueden llevar a un cierre del sistema. Muchas gracias, Gonzalo. Damos la palabra al senador Juan Luis Castro, al senador Iván Flores y el que habla. Gracias, presidente. Seré breve en honor al tiempo. La música la está poniendo hoy día la Corte Suprema con 2 fallos en menos de 3 meses que están haciéndole un rediseño a cómo está operando el sistema privado. Esa es la realidad. Sobre eso, yo quisiera hacerle consideración al Ejecutivo y a la ISAPRE. En el caso de la ISAPRE, me llama la atención, pero entiendo que ellos que tienen hoy día una queja, y leí muy bien sus declaraciones, donde hablan de la transformación del sistema o el caos, cosa que me recordó a otros personajes de la historia que dijeron lo mismo. A mí me encantaría que el presidente de la ISAPRE, así como lo felicité la semana pasada, a mí me parece realmente increíble que si él tiene una discrepancia de fondo, yo lo invito a que polemice con la Suprema, más que ponerse el parche antes de la herida de decir que si la superintendencia le aplica mal el fallo o no tiene voluntad política o depende de los errores que cometa, va a estar en juego la supervivencia del sistema. ¿Por qué no decimos las cosas por su nombre? El fallo, alguien podría decir la Suprema está a la izquierda hoy día del mundo político. Alguien podría decir eso. No es que esté a la izquierda. Está del lado de los usuarios, porque si hay algo en el discurso que el presidente de la ISAPRE no dice, yo le pregunto, ¿y cómo falló la Corte y todas las Cortes de Chile en los miles de casos de ese 6% que mira tan a huevo en favor de las personas respecto a sus planes? Casi todos a favor, pues, a favor de las personas. Entonces, yo entiendo y lo invito a que salgan de la burbuja del enajenamiento en que han estado durante estos años, que se han resistido a los cambios y hoy día se llora
por un hecho que está judicializado, porque hoy día la música la pone en la justicia, ni siquiera la pone en el legislativo, y en ese cuadro yo invitaría a que haya un encuentro más que a sostener y mantener una polémica que ya pasó de moda, que es echarle la culpa al empedrado de los males que tiene el sistema. El sistema tiene que funcionar, debiese funcionar. A mí me interesan los 3 millones de usuarios, me interesa que se mantengan dentro del sistema, no que se vayan a FONASA. Creo que el gobierno igual, pero me parece a mí que la lógica simplemente de amigos y enemigos a esta altura me parece que está ya off de lo que es el momento de hoy para mantener una polémica que ya la Suprema la zanjó. Dicho eso, presidente, quiero preguntarle al Ejecutivo lo siguiente. Aquí el superintendente dijo en agosto que no estaba en juego la supervivencia económica del sistema. Eso fue después del primer fallo. Yo quiero hacer la misma pregunta hoy, a la luz del segundo fallo, porque aquí hay analistas de todo tipo, gente que ha hablado de toda especie, y yo quiero saber exactamente cuál es la evaluación financiera que tiene la Super de Salud respecto a la viabilidad del sistema, a la luz del segundo fallo y del pronóstico que venga. Y segundo, ¿cuáles son los caminos y los instrumentos que va a elegir el Ejecutivo? Porque el Ejecutivo, nosotros podemos graciosamente ofrecer leyes cortas, leyes medianas, leyes largas, todo lo que quiera, pero si no sabemos, presidente, cuál es la posición del Ejecutivo, qué quiere el Ejecutivo, obviamente vamos a estar en la incertidumbre, porque el Ejecutivo tiene que tomar un camino que sea acorde al fallo, que sea acorde a sostener a los 3 millones de afiliados, que sea garantizándole sus derechos, que sea ojalá evitando que el FONASA entre en esto, a no ser que, porque yo he escuchado hasta proyectos de ley del FONASA-E, dan por hecho que ya se van a FONASA, qué sé yo. Yo no lo doy por hecho. Yo soy socialista, pero yo no doy por hecho que haya que empujar a la gente al FONASA. No es así, no están las condiciones. Hay que garantizarles lo que ellos pagaron y los derechos de un sistema por el cual están adscritos. Entonces, me gustaría que en esto hubiera mucha precisión de los caminos que va a tomar el Ejecutivo para salir de la crisis a partir de estos hechos. Senador Flores. Gracias, presidente. Me gustaría, por su intermedio, tal vez hacerle alguna aclaración al señor presidente de la Asociación de ISAPRES, porque de verdad creo que efectivamente es relevante la devolución de los excedentes, porque no hay ninguna duda, y lo establece la propia Corte Suprema, y además un fallo ante reclamación concreta de gente real, que hubo cobro desproporcionado, particularmente de mujeres. Por lo tanto, la mayoría de las devoluciones que tendrán que hacerse corresponde a mujeres cotizantes. Primera cosa. Lo segundo, y entonces de la exposición del señor presidente de la Asociación de ISAPRE, ¿qué sería entonces una correcta implementación para no provocar un cierre de alguna ISAPRE? Yo hago la pregunta nomás. Y lo tercero es que, tal como lo dice el colega Castro, aquí se está instalando o tratando de instalar en el ambiente este concepto del fallo catastrófico, de este supremazo que sería el final de algunas ISAPRE. Comentarios temerarios como estos lo único que generan es más temor nomás. Y aquí tenemos una cantidad importante de gente que se sintió vulnerada y que probablemente sean muchos más. Una cosa es los que llegaron a la justicia y otra cosa son los que nos quedamos, y aquí me incluyo, esperando el resultado que va a ser general para todos, porque mi ISAPRE, la mía, también cometió esa misma, comillas, ilegalidad. Yo voy a insistir en el término, aunque a la Asociación de ISAPRE no le guste, porque no acataron un fallo que era súper claro y meridianamente claro. Y aquí aprovecho, presidente, ya que está la plana mayor del Ministerio de Salud y asociados, el superintendente, por supuesto la ministra, está FONASA, de pedirle que pongamos urgencia máxima a este proyecto de ley sobre el precio de los exámenes y pedirle a propósito la concurrencia de nuestro amigo el superintendente de Salud, también del Ministerio de Salud a través de la ministra y de FONASA, para que ver si tienen alguna propuesta a lo que yo planteé respecto de un precio base más allá de la banda de precios, porque si no lo que va a pasar es que van a ir todas al alza y esta diferencia del 2,5 veces más van a subir todos. Por lo tanto, tenemos que trabajar algo como lo tiene el Ministerio de Vivienda con la Cámara Chilena de Construcción respecto de la tabla de valores de los precios que usan para las licitaciones públicas. Eso, primera cosa, y aquí FONASA es clave. Y lo otro que tiene que ver, presidente, por su intermedio, es con la codificación de FONASA. A propósito de este proyecto que regula los precios, porque que
prestaciones no tengan código de FONASA, indica que el examen dependerá exclusivamente de la capacidad de pago del paciente. Y esto, sin ninguna duda, encarece. Ese es un tema que hoy día está en el tapete público, está en la preocupación de la ciudadanía. Por lo tanto, presidente, démosle respuesta a esa preocupación. Ha estado en todos los medios de comunicación, es parte de las conversaciones y de la cotidianidad y, por lo tanto, hagámonos cargo todos. Nosotros en esta comisión, el Ministerio de Salud, las instituciones reguladoras o supervisoras, todos, demos una respuesta porque yo creo que este es el momento de hacerlo. Gracias, presidente. Sí, a mí me gustaría también hacer algunas preguntas. Primero, porque el fallo de la Corte Suprema lo que hace es que ordena que la tabla de factores debe aplicarse, que las ISAPRES pueden seguir usándola, que no hay más costas de litigación incesante por cada una de los recursos que se presentan, lo que también genera un alivio a las propias ISAPRES, que la tabla será única, la circular 343 de la Superintendencia de Salud, entre otros puntos. Entonces, no está en duda que los fallos se deben cumplir y que la Superintendencia de Salud debe usar las facultades también con una mirada sistémica, poniendo las miradas sobre los asegurados por sobre todo. Entonces, dicho eso, ¿cuál es la cifra final, afinada, de un eventual desajuste financiero de si sus ratios por los menos ingresos y devolución de excedentes no se cumplan? Segundo, ¿esto les impide seguir incluso con una cartera menor y menos ingresos? ¿Qué pasará y qué harán con sus asegurados? Pensando básicamente en que se han interrumpido los convenios con algunos laboratorios y con clínicas privadas, que tiene hoy día 3,5 millones de chilenos con incertidumbre respecto a esto, de esta materia. ¿Y cuál es la solución que proponen? Y además, ¿están disponibles para ajustar razonablemente los procesos y contratos de la industria en Chile, balanceando su derecho a ejercer esta actividad de seguridad social con el legítimo derecho a obtener la retribución también razonable por eso? Porque si la Superintendencia de Salud analiza con detalle los miles de contratos uno a uno, estamos hablando de más de 42.000 contratos, y se cogen prescripciones desde los últimos fallos que quedaron ejecutoriados, como parece ser lógico, entonces el efecto financiero es más abordable. Entonces también sería importante que usted nos pudiera indicar aquello. Entonces yo diría, acá tenemos una oportunidad desde la Comisión de Salud, en un proyecto que está en segundo trámite, desde el primer gobierno del presidente Piñera, poder ingresar una indicación sustitutiva, dar una solución legislativa. El superintendente de Salud ha dicho, esto no es un salvataje, pero sí una manera de buscar una solución racional y razonable, que deberá ser legal y no a través de circulares y ordinarios. Y por tanto acá hay una oportunidad, pero para eso hay que sincerar posiciones y para eso también hay que sincerar los impactos que estos fallos tienen, efectivamente, y cuántas son las ISAPRES que están con complejidad real y cuáles no, porque este escenario cambiante también incluso favorece a las nuevas ISAPRES, a las dos nuevas ISAPRES que se han instalado y que efectivamente hoy día están sin la carga de las que están hoy día arrastrando justamente estas situaciones. Entonces, me gustaría dejar abierta esa pregunta. Senador Kass, sí, prorroguemos por 15 minutos, ¿les parece? Senador Kass, y luego, yo no sé si el subintendente, la ministra o el director de FONASA. Sí, adelante, senador Kass. Gracias, presidente. Yo quisiera primero decir que creo que estamos frente a una crisis, o sea, el que no quiera verla creo que estamos mal y yo me quedo con la parte que dice mi colega, el señor Castro, final, y me gustaría que dejáramos de lado los primeros argumentos de él, cuando dice que salgan de la burbuja. Yo creo que aquí tratar de burbuja o de insultos a alguna industria me parece que no corresponde. Bueno, aquí lo tengo textual. Entonces, creo que lo que corresponde es hacernos cargo de que el mundo político y particularmente este Congreso ha fallado, y particularmente hay varios aquí que llevan mucho tiempo en el mundo de la salud dentro del Congreso, y creo que han fallado los ejecutivos pasados, de no regular bien un sistema donde terminamos la justicia. Si esa es la verdad. O sea, aquí las reglas del juego no se hicieron bien. Entonces, claro, los actores
sociales, institucionales, reaccionan a las reglas del juego que van existiendo. Y terminamos hoy día con la Corte Suprema, es la que tiene que venir a hacer un fallo. Cada uno podrá tener la opinión que quiera del fallo de la Corte Suprema, pero es un poder autónomo que ha hecho un fallo y que por lo tanto tiene que acatarse, porque es parte de nuestra institucionalidad democrática. Le guste a quien le guste. Y afortunadamente vivimos en democracia y hay instituciones que se respetan. Pero lo cierto es que este Congreso no ha estado a la altura en materia de regulación de nuestro sistema de ISAPRES. ¿Y quiénes pagan el pato? Todos. Lo pagan los usuarios principalmente, que se ven muchos de ellos llamados a ir a la justicia. ¿Qué cosa más poco natural que por falta de reglas claras del mundo político un ciudadano tenga que ir a la justicia? Es la lógica de los buenos y los malos, de sentirse muchas veces abusados. Y por otro lado, los actores de la ISAPRES también se sienten abusados porque dicen no me dan reglas claras. Obvio, si cuando no hay reglas claras y las reglas son confusas, lo natural es que una ISAPRE quiera mantener su sustentabilidad económica, tratando de mantener un buen servicio. Yo no soy de aquellos que creen que las instituciones buscan dar un mal servicio. Todo lo contrario, creo que eso es antinatura. Si es que hay alguien que abusa, bueno, a esa persona habrá que perseguirse. Pero lo cierto es que hoy día tenemos una falta de normativa clara que permita un sistema sustentable. Y los hechos objetivos es que en los últimos años la industria está muy cerca de colapsar financieramente. Esa es la verdad. Y algunas de ellas más que otras. Aquí da lo mismo cuál, pero hoy día los números no dan. No dan en la industria de ISAPRES. Y además hay que acordarse que los ciudadanos chilenos, familias chilenas, eligen hoy día, nadie los obliga a estar en FONASA o en las ISAPRES. O sea, cualquier ciudadano puede elegir, yo me voy a FONASA. Por lo tanto, detrás de la existencia de las ISAPRES hay una voluntad de miles de familias que han decidido no estar en FONASA. Y eso nadie lo menciona. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos más allá de seguir peleando quién tiene la responsabilidad es que primero asumir una responsabilidad de que el Congreso y los ejecutivos, porque son los que tienen la posibilidad de legislar, no hemos estado a la altura. Yo le digo al presidente, y esto lo hemos hablado largamente, que de una vez por todas busquemos darle un punto final a la legislación que nos permita a todos sentir que existe una regla del juego clara, sin abusos, pero al mismo tiempo sustentable. Sin barreras de entrada para los que puedan competir. Yo soy de los primeros que creen en la competencia, que los primeros que creen que tiene que haber movilidad, pero obviamente en forma bien hecha. Y que hoy día tengamos un sistema judicializado es una falla de nosotros. Oye, yo también fui parte de 2 gobiernos anteriores. O sea, por lo menos apoyé 2 gobiernos anteriores. Aquí hay varios que apoyaron varios otros gobiernos anteriores. Por lo tanto, creo que de las cosas buenas de la alternancia del poder es que todos tenemos que asumir de que aquí hay una falta de normativa. Y yo me alegro, presidente, que usted quiera poner en trámite esto, y creo que esto pasa por un acuerdo con el Ejecutivo, con el gobierno del presidente Boric, con la ministra aquí presente, de decir, bueno, así como ayer tuvimos un acuerdo importante, democrático para una nueva constitución, que demoró, pero que fue bien hecho, creo que al final tiene elementos que generan salir hacia adelante mirando con optimismo de que nuestra democracia funciona. Y funcionó también el 4 de septiembre cuando le dijeron que no a un texto que era malo para la gran mayoría de los chilenos. Pero estoy seguro que la gran mayoría de los chilenos hoy día está contento de decir, bueno, se va a hacer una nueva oportunidad con algo que ojalá salga bien. Y en esta materia de la ISAPRES también tenemos que darnos la oportunidad de hacer bien las cosas para que no sea finalmente ni la superintendencia la que esté siempre tratando de apretar las clavijas, ni la justicia, sino que hay unas reglas claras y todos queden tranquilos de que hay un sistema que funciona bien. Así que yo, presidente, valoro que estemos hoy día tratando este tema. Creo que ha sido un poco tarde desde el punto de vista de que la crisis es grande y que la Corte Suprema ha tenido que actuar. Pero espero, presidente, que ojalá usted mismo, como presidente de esta comisión, lidere una mesa de trabajo, más allá de las comisiones. Y lo que pasa es que las comisiones a veces son una vez a la semana, y aquí necesitamos no requiere, pero si, lo que le estoy diciendo no es solamente las sesiones formales. Así es. Es el trabajo de si va a haber una indicación sustitutiva, que usted le acaba de mencionar, una indicación sustitutiva que nos dé un marco normativo sustentable, que eso lo vamos a trabajar fuera de las sesiones, cosa que lleguemos finalmente a un acuerdo político que nos permita votarse. Completamente de acuerdo. Yo quisiera, no sé, si el Ministerio se hace cargo y también la Asociación de ISAPRES respecto a esta materia. Nosotros estamos disponibles, hay un proyecto que está acá y un proyecto que esto está dentro de las ideas matrices. Entonces, está además en segundo trámite. Entonces, podemos apurar la marcha, o sea, podemos dar una solución legislativa, un marco regulatorio que sin lugar a dudas va a ser un alivio para todos, porque primero para los afiliados,
3,5 millones de chilenos que están en la más completa incertidumbre. Y también para todos los actores, porque esto además es una situación en cadena. No solamente la situación de las ISAPRES, también los prestadores privados, sino que también hay una situación de cascada y de caída de dominó que también hay que hacerse cargo. Al Ministerio y luego a la Asociación de ISAPRES. Superintendente, ministra. Sí, gracias, presidente. Hay varios puntos que se han planteado. No sé si tenemos tiempo para responderlo, aunque sea brevemente. Ya. No, lo primero que yo quisiera clarificar a propósito del artículo 171, número 1 del DFL1, ¿ya? Lo que dice específicamente este artículo es que las instituciones de salud provisional financiarán las prestaciones y beneficios de salud con cargo al aporte de la cotización legal para salud o una superior convenida, o sea, el 7% o más, a las personas que indica el artículo 135 de esta ley. ¿Esto qué implica? Implica que habilita a las ISAPRES a poder utilizar cotizaciones como mecanismo de financiamiento. No establece nada respecto de la suficiencia de estas cotizaciones, menos aún respecto de la eficiencia. Tampoco garantiza un mínimo de ingresos, porque esa es materia propia de la administración y gestión financiera de las ISAPRES, ¿ya? Eso yo quiero dejarlo súper claro, porque que existan cotizaciones como mecanismo de financiamiento no implica que ese artículo hable respecto del balance de ingreso-egreso. Eso no tiene que ver con ese artículo. Segundo, respecto de las facultades, claramente la superintendencia tiene facultades establecidas en la normativa, no más allá, y a las que se remite el fallo de la Corte Suprema. Nosotros no podemos ir más allá de lo que la ley establece, ¿ya? Cualquier tipo de salida, ¿ya?, o implementación de la superintendencia es un acto administrativo, es mediante un acto administrativo. Y lo quiero decir claramente porque los actos administrativos, ¿ya?, tienen que responder a principios de probidad, de legalidad, o sea, hay un límite establecido por el marco legal. Y lo segundo es que debe cumplir un fallo. Ahí yo quiero recalcar los límites que tenemos, o sea, no hay creatividad infinita, aquí hay creatividad dentro de marcos que son claros. Y ahí yo comparto lo que dice el senador Kass en el sentido que en un Estado de Derecho estos son marcos y límites que deben ser siempre respetados, ¿ya? De hecho, se ha planteado también aquí en varias ocasiones que si la implementación es incorrecta, ¿ya?, si la implementación es incorrecta, nosotros hemos hecho las cosas lo más correctamente que hemos podido y ha dado fe de ello el resultado de la segundo proceso de adecuación precio-base, de la misma verificación de la superintendencia, que hoy día los mismos tribunales han establecido sin acoger entonces estos nuevos recursos porque consideran que ha sido suficiente la labor que hemos realizado. Entonces, yo quiero también aquí valorar el rol, más allá del superintendente a cargo, de los equipos de la superintendencia que hacen una pega extraordinariamente bien comprometida y técnicamente correcta. También la dimensión del problema, ¿no? Los contratos, lo decía el presidente de la Asociación de ISAPRE, ¿ya?, hay una particularidad en cada contrato. Si son 1 millón de contratos, para hacer un cálculo fino respecto de cualquier impacto que pueda tener, obviamente que necesitamos tiempo. Entonces uno puede decir 6 meses harto. Créanme que es poco para el efecto de la cantidad de personas que están disponibles dentro de la misma superintendencia para poder calcular lo que implica caso a caso 1 millón de contratos, ¿ya?, con las particularidades que eso implica. Por eso que hay elementos que hoy día sería irresponsable esbozar, porque obviamente no contamos con ese detalle preciso, ¿no? Sobre lo que se ha planteado, el senador Castro nos decía que yo planteaba en agosto, cuando se decía que quedaban 2 semanas para la caída del sistema, yo planteé en agosto que efectivamente a la fecha estaba, digamos, no estaba en juego la supervivencia del sistema, que el fallo no tuvo una implicancia en ese sentido tampoco. Hoy día estamos en diciembre y no ha habido, digamos, un impacto en ese sentido. Hicimos ahí también una implementación correcta y también con principios de racionalidad. Recordemos que la disponibilización de excedentes perfectamente podría haber sido en un mes, la totalidad de los excedentes, ¿ya? Sin embargo, quisimos aplicar el régimen de excedente, el régimen habitual, que establece que si se genera en un mes un excedente, este se disponibiliza en otro mes distinto. Entonces, eran 3 meses que generaron excedente y se disponibilizaron en 3 meses diferentes, ¿ya? Eso aplicando un criterio de racionalidad.
¿ya? Hoy día, claro, si nosotros, por ejemplo, también estableciéramos, por ejemplo, X cantidad de excedentes y le pidiéramos a la industria que los disponibilizara en un mes, obvio que ninguna va a poder cumplir y obviamente que sí va a afectar los ratios de liquidez. Entonces, ahí hay que aplicar criterios de racionalidad si llegaran a ocurrir estos excedentes para evitar que esto tuviera un impacto mayor sobre el sistema, pero no se puede dejar de cumplir el fallo de la Corte. No sé si logro explicarme con eso. Ahora ahí planteó el senador Flores sobre los cobros en exceso, ya mencionamos, esto va por la vía de los excedentes, si así ocurriese en el momento en que se haga la transformación de los planes. Hay una urgencia máxima que pidió sobre los límites de precio bonanza y codificación, que eso me imagino que lo va a tocar la ministra, al igual que el proyecto de ley que se refería el senador Chaguán. Y también el senador Chaguán habló de que no hay costa de litigación una cifra afinada. No hay cifra afinada por lo que le acaba de mencionar el senador Chaguán por razones obvias. Obviamente los contratos 1 a 1 podría ser una forma, un mecanismo de poder ver cuánto realmente es lo que podría afectar al sistema esta implementación. Gracias. Muy bien. La ministra y luego la asociación de ISAPRE. Bien, muchas gracias, presidente. Bueno, recalcar que nuestro mayor interés como ministerio es justamente resguardar el derecho de los afiliados, que nosotros vamos a dar cumplimiento al fallo porque no tenemos una alternativa respecto a ello en forma prudente, como ha señalado en forma reiterada el superintendente, y que estamos abiertos a discutir distintas herramientas legales, pero pensamos que en este nuevo escenario con nuevas reglas implica nuevos proyectos y no tenemos problema en conversarlo con la Comisión del Senado y nosotros estamos trabajando en esos escenarios, como les dije, y también en escenarios en que fortalezcan las capacidades del seguro público en cuanto a la protección financiera, como la idea que estuvimos presentando aquí hace 2 semanas, que vamos a seguir avanzando en ello. Entonces, en esa situación estamos nosotros como ministerio, insistir en dar seguridad y certeza a las personas de que vamos a resguardar sus derechos, que vamos a dar cumplimiento al fallo y que vamos a avanzar en distintas propuestas que vayan en línea con los planteamientos que nosotros hemos tenido como gobierno, con el fortalecimiento del seguro público y que estamos abiertos, sin embargo, a las sugerencias que ustedes puedan hacer y conversarlas en conjunto. Eso es lo que puedo decir. ¿Cuál es la solvencia financiera hoy? Eso es responsabilidad. No, es que hoy día la solvencia financiera todas están cumpliendo los ratios, entonces hoy no hay ningún impacto. Es que hoy día no tienes tú cómo medir impacto mientras no haya una implementación clara respecto, por ejemplo, el fallo, si esto va a tener o no efecto sobre mayores gastos o menores gastos. Entonces, en diciembre no va a haber, digamos, efecto desde esa perspectiva, ¿no? Senador Kass. No, yo sé, lo sabemos, o sea, no hay problema. El presidente de la asociación de ISAPRE. Muchas gracias, presidente. Sí quería comentar, aprovechando la oportunidad que me dan los senadores respecto a algunos puntos. Lo que dice el senador Castro, efectivamente, nosotros nos parece que estamos de acuerdo en el sentido que el tema acá no es pelear, no se trata de eso, se trata de ir tocando los temas relevantes que a nosotros nos parece que hay que mencionar y hacerse cargo de los temas relevantes. Nosotros no pensamos que el camino evidentemente sea la pelea y el conflicto, y evidentemente que en el momento en que comienza alguna discusión de alguna modificación legal, estaremos disponibles para su análisis y créame, senador, que estamos disponibles para realizar cambios que vayan avanzando en perfeccionar el sistema, en seguir manteniendo la posibilidad de libertad de elección de las personas, que efectivamente ojalá incluso más personas pudieran elegir. Ese debería ser, creo yo, el camino a seguir y no, créanos que no es la búsqueda del conflicto, es solamente hablar abiertamente. Respecto de lo que plantea el senador Flores, creo que el superintendente ha sido bien claro. Él dijo en 2 oportunidades recién, hace 2 minutos atrás, dijo 2 cosas que son muy importantes en relación con los excedentes. Dice, si así ocurriere, o sea, está entendiendo que no hay un resultado final
de excedente. Y segundo, dice, no existe todavía el dato, no existe el número. Dice, no se ha hecho el mecanismo de implementación y por lo tanto no se ha llegado a un cálculo. Si eso es así, es imposible de saber hoy día efectivamente si hay o no hay devolución. Nosotros entendemos que cada vez que hay excedentes, los excedentes por ley corresponden a las personas, y eso no hay ninguna duda. Lo que nosotros manifestamos en relación con eso es que al día de hoy no existen antecedentes que digan que efectivamente se van a dar resultados en los cuales haya excedentes. Si hay excedentes, evidentemente tienen que ser incorporados a la cuenta corriente. Y el fallo en eso es muy claro. Cada vez que se refiere a esto, utiliza la palabra o eventualidad o la misma que acaba de indicarse, si así ocurriese. El fallo lo dice. ¿Y por qué lo dice? Porque la vocera de la tercera sala fue muy clara. Indicó que ellos no tienen la capacidad para poder hacer los estudios y los cálculos para poder determinar eso. Por eso que ellos en el fallo no están indicando que eso se va a dar, están indicando que eventualmente eso puede suceder. Y por lo tanto, por ahora, nos parece que hay que mantenerse en el fondo del fallo, y el fondo del fallo es que da una claridad respecto de cómo tiene que funcionar la fijación del precio en el sistema ISAP. Cuando vemos el riesgo para el sistema y principalmente para los afiliados, las personas que están adscritas, debemos advertirlo. No es para polemizar, no ese es el propósito. El único propósito es que pensamos que al advertir alguna situación, algún problema, se puede con eso buscar una solución a esa situación y a ese problema. Hemos visto en el Ministerio de Salud efectivamente una voluntad de buscar resoluciones y resolver los problemas. Por último, respecto de lo que plantea el senador Flores, de cómo se pone en práctica esto, se pone en práctica cumpliendo cabalmente con el fallo y simultáneamente manteniendo el equilibrio financiero, porque no obstante lo que decía el superintendente, la verdad es que el artículo 171 y el hecho de que las ISAPRES tienen un giro único, solamente tiene por propósito el financiamiento de las prestaciones de salud, impide que haya otras fuentes de ingreso para el sistema. El ingreso del sistema efectivamente son las cotizaciones de salud. Y si tales cotizaciones de salud no son suficientes para los beneficios, evidentemente que se va a producir un problema importante. Al mismo tiempo, tengamos presente lo siguiente. El sistema vino al año 2010, se hicieron modificaciones, el fallo indica que la tabla de factores es legal, las ISAPRES fueron siempre manteniéndose bajo la normativa, no ha habido ninguna ilegalidad, no es lo que menciona, así no entendemos nosotros el fallo. Cuando vimos el año 2019 y la superintendencia modificó la tabla de factores, todas las ISAPRES inmediatamente acataron la circular y se cambiaron a esa tabla de factores. Siempre se ha venido cumpliendo con la normativa que establece la superintendencia. Por eso es que nosotros no vemos la existencia de ilegalidad, es solamente el cumplimiento de lo que ha venido funcionando. Efectivamente, creo que estamos de acuerdo con lo que planteaba el superintendente y la ministra. Lo que se busca siempre es una implementación correcta, y nosotros lo que estamos manifestando es que evidentemente eso es lo que hay que hacer. Creo que en eso tenemos total acuerdo, y para eso tenemos que hacerlo con el cuidado y la premura necesaria. ¿No es cierto? Este es el sistema de salud. En el sistema de salud lo que hay son pacientes, hay enfermos, hay personas que necesitan atención. El FONASA es un sistema que tiene problemas, y los prestadores, para seguir apoyando el sistema de salud de Chile, necesitan un cierto resguardo para poder operar y seguir dando las atenciones a todas las. Gonzalo, lo que nosotros vamos a tratar de empujar es justamente una mesa de conversación para darle una solución legislativa a esta materia. Más allá de las sesiones de comisión, la idea es poder convocarlo a los actores que están acá sobre la mesa, porque tenemos un proyecto que está en segundo trámite, tenemos opción o posibilidad. Yo agradezco también la prudencia que tuvo el superintendente de salud, porque efectivamente cuando yo la premiaba, bueno,
vinieron esta avalancha de fallos que nos permitieron justamente dar esa tranquilidad y la prudencia que es tan necesaria para enfrentar estos temas que son tan gruesos. Así que ahora yo espero que con los fallos sobre la mesa podamos enfrentar esta situación de una manera distinta. Así que los vamos a convocar justamente para aquello. Yo no quisiera dejar pasar esta sesión sin antes plantear dos temas que me parecen relevantes. Uno, respecto a una situación donde no me cabe la menor duda, el senador de la zona tiene especial preocupación. Un joven de 17 años, de iniciales CBTO, ingresó al hospital de Puerto Montt y tras 12 horas sin atención médica falleció. Yo quiero pedir ahí que podamos mandar un oficio justamente a el hospital de Puerto Montt para saber qué pasó. No tuvo oportunidad alguna durante las 12 horas que estuvo en el hospital de que un facultativo pudiera siquiera ver al paciente o hablar justamente con la familia. Me parece que esto es un hecho de gravedad que provocó conmoción pública y yo, al senador, quiero también adherirme a su preocupación sobre la materia y también de otros dirigentes de la salud que me han planteado el tema. Así que mandar un oficio, si les parece, para los efectos aquiosos. Por supuesto, senador. Sí, solamente un minuto, no le quito más tiempo, le doy las gracias además. Todo lo contrario. Este es un tema que nos duele mucho, ministra. Las esperas en el hospital de Puerto Montt en la última semana tuvieron en algunos pacientes 44 horas. Eso no nos había ocurrido nunca. Tienen un promedio, ellos, los dirigentes, de pacientes, y ocurrió hasta de 44 horas. Tenemos el caso también de una señora que en el mismo hospital está extraviada. Una señora que llegó hace un par de meses, 4 meses atrás, llegó con un cuadro tengo entendido, de esquizofrenia. La señora, en un descuido de sus familiares, simplemente salió del hospital cansada de las horas, de más de 20 horas de espera. Ahora, sabemos que esto es un tema estructural, pero lo que yo quiero señalar con mucha firmeza también es que aquí hay un tema de fondo. Se pretende responsabilizar a los equipos de salud. Por eso ayer los médicos salieron reclamando, porque se les quiere responsabilizar a ellos, y aquí hay un problema de gestión. Y ojalá no se pierda el foco y la responsabilidad de la gestión, porque allí, ministra, está el principal problema que nos preocupa enormemente. Uno de repente, ayer me decía, indignado algunos familiares cuando me reuní con ellos, vemos algunas autoridades del gobierno, porque esto no es un problema de este gobierno, viene de antes, pero igual se ha intensificado muy fuertemente, porque incluso están quitándole los contratos a la gente que estaba trabajando en la pandemia y que ha sido un aporte para descongestionar. Me decían algunos, vemos a algunas autoridades del gobierno en salud con los TikTok y todo eso, y se nos está muriendo la gente en los hospitales. Y eso, la verdad, ministra, que nos duele. Yo sé que usted viene llegando recién y que tiene la mejor predisposición. Este no es un problema solo de Puerto Montt, también nos ocurre en Osorno, en menor grado, Chiloé y seguramente en otras regiones del país, pero creo que tenemos que hacer algo, porque además lo conversamos con el senador Castro el otro día. Yo justamente estuve reunido con ellos el día viernes, con dirigentes de la salud allá, y nos decían que lo indigno que viven los adultos mayores en la espera es también tremendamente grave, y ahí nosotros estábamos pensando con el senador presentar una iniciativa que vaya en esa línea también. Gracias, presidente, por permitirme. No, encantado, hablar de senador, este y caso. sé Muchas su gracias. preocupación y su sensibilidad especial por la materia. Ministra y senador Flores y ministra. Presidente, ya que está nuestro colega Fidel Espinosa, yo quisiera aprovechar la oportunidad para poder plantear un tema que es de su circunscripción, pero que también nos ha tocado. Por varias razones tomé contacto casual con la Asociación de Municipios de Chiloé. Me vi envuelto en un accidente de tránsito, otro más, en donde había una situación de riesgo y el centro regulador de la región de los lagos contestó una vez y 7 veces me contestaba el regulador de la metropolitana. ¿Samu? Sí, el centro regulador. Sí. Y ese es un tema muy delicado, porque cada vez que yo llamaba pidiendo la ambulancia, finalmente me contestaba la metropolitana de bastante malas ganas para decirme, señor, usted tiene que llamar a Chiloé. Señorita, yo estoy llamando al 131. Cuando yo llamo a Carabineros circulando cerca de Colchagua, me contesta la tenencia más próxima, o retén más próximo. Y aquí me contestaba la metropolitana. Ojo con eso, porque es imposible responder. Lo segundo, y volviendo al tema original, yo quiero señalar también que junto con
este proyecto de ley que le pedimos al gobierno participación rápida y expedita sobre la fijación de los precios de los exámenes, ojo, porque aquí también, y ahora me voy a poner un poquito más del lado de la ISAPRE, señor presidente de la asociación, ojo con los seguros complementarios, porque los seguros que las clínicas venden finalmente terminan rebotándole en algo que es muy, muy opaco, muy poco transparente, en un sobrecosto simulado a las propias ISAPRES que tienen que pagar este contrato de seguros complementarios que las clínicas por sí ante sí establecen y la gente lo compra entendiendo que es una mejor prestación. Cuidado con eso porque pareciera que aquí hay un nuevo encarecimiento que esta vez le cae a la ISAPRE y son parte de su problema, pero que no tienen que ver ni con la calidad del servicio ni tampoco con la necesidad del usuario. Y en ese contexto vuelvo a insistir con FONASA para ver que podamos hacer esta codificación que va más allá de lo que hoy día existe. De verdad, pudiéramos tomar un paquete bastante más amplio y más interesante. Y por último, presidente, por su intermedio la señora ministra, ya lo señaló el colega Espinosa, para que vea que trabajamos juntos. Con Fidel nos conocemos hace cerca de 50 años, más o menos. Respecto de la fuga de profesionales de las zonas extremas y aisladas. Sí, venimos trabajando juntos desde que éramos Boy Scout. Lo que ocurre en la zona extrema, ministra, a raíz de un instructivo que habría llegado respecto del término de este bono por zonas aisladas, hoy día lo que va a generar es una fuga de profesionales. Ya cuesta para que lleguen a Chiloé, para que lleguen a algunas zonas de Aysén o de Magallanes, en la zona de la región de los ríos, que no solamente tienen que ser islas, son sectores muy aislados. Ya cuesta que lleguen. Si les quitan este bono por zona aislada, la verdad es que lo que vamos a tener son gente que se va a ir de ahí. Y volvemos para atrás, ya los municipios tienen dificultades para la contratación de profesionales, ahora sin este incentivo mucho menos. Me gustaría que le diera una vuelta, lo mismo que le pediría al asesor legislativo del Ministerio que respondan respecto de este proyecto que extraoficialmente hemos hecho saber sobre las plantas de tratamiento de agua servida en los sectores rurales, que es un escándalo. Es un escándalo lo que pasa porque como país no hemos sido capaces de generar un sistema que permita estandarizar. Y hoy día planta de tratamiento tras planta de tratamiento termina sin funcionar porque ni los municipios, ni los APR, ni nadie es capaz de dar la mantención. Por lo tanto, es plata perdida y un saludo a la bandera desde el punto de vista sanitario. La Seremi de Salud de los Ríos se hizo ese esfuerzo, lo trabajamos con expertos y, bueno, esperamos que el Ministerio lo asuma porque de verdad aquí tenemos un problemazo que hay que hincarle el diente, presidente. Gracias. Gracias, senador. Primero quiero señalar lo siguiente, también quiero ver si podemos mandar un oficio por la situación también de la paciente Jacqueline Bascuñán, que murió por una abdominoplastía en el Hospital San Camilo, que provocó también alta conmoción pública en San Felipe. Si podemos mandar también, pedir los antecedentes respecto del caso, también dramático, una joven de 23 años que falleció en esas condiciones, así que también si es posible. Ok, se acuerda. Quisiera pedir acuerdo a la comisión en los siguientes términos. Perdón, ministro. Sí, perdón. Gracias, presidente. Quería pedir la palabra porque efectivamente nosotros como Ministerio de Salud, por supuesto que estamos muy preocupados y consternados con lo que sucedió en Puerto Montt. De hecho, yo hoy día en la tarde viajo a Puerto Montt. El subsecretario de Redes envió a la jefa de la División de Gestión de Redes Asistenciales. Estamos llegando con un interventor que va a ir a mirar lo que pasa con el servicio de urgencia dentro del hospital. Efectivamente hay problemas de gestión. También están solicitando que autoricemos la apertura de camas en el hospital antiguo. Y bueno, está la jefa de la división ahí viendo cuáles son las medidas que se van a tomar efectivamente para esta situación que es grave. Nosotros lamentamos el deceso de este joven y, por supuesto, las condolencias con su familia, asimismo con esta joven Jacqueline Bascuñán que falleció producto de la abdominoplastía, así como el paciente que falleció en el hospital, creo que San Borja Riarán. Sí. Sí, por un suicidio. Esas tres situaciones. También queremos pedir un oficio para saber qué hubo, si le parece. En esas tres situaciones nosotros hemos solicitado que se instauren investigaciones sumarias como Ministerio de Salud para esclarecer los hechos.
y tomar las medidas de manera que no se repitan. Así que están dentro de la preocupación nuestra. Como le decía, yo tengo que ir a la región y justamente voy a ir hoy día y tengo que reunirme con la gente, también con la comunidad de Alerce, que tiene una serie de problemáticas referidas a eso. También tengo que participar en la mesa de Chaitén respecto al tema del hospital. Y originalmente iba a una reunión con los alcaldes de Chiloé, que ya no sé si está dentro de mi agenda, porque esto como se ha ido programando, pero también era ese objetivo, y estamos viendo si me puedo quedar 2 días o si va a ser un solo día para ajustar la agenda. Pero tengan la certeza de que nosotros efectivamente vemos con mucha preocupación todos estos eventos y como ministerio y como subsecretaría de redes, especialmente que está a cargo de la supervisión de lo que sucede en las redes asistenciales, estamos tomando las medidas que están dentro de nuestro alcance para investigar los casos y esclarecer las razones y tratar de que no se repitan en el futuro. Voy a pedir acuerdos de la comisión en las siguientes materias. Primero, ya acordamos aumento de plazo. Sí. Sí, pedimos aumento de plazo para el proyecto de ley de licencias médicas. ¿Alcanza en 24 horas el gobierno? ¿Alcanza o le damos más plazo? 48 horas. 48 horas ya, para licencias médicas. Para el proyecto de ley sobre regulación de ensayos clínicos, que todavía estamos esperando indicaciones. ¿Cuánto plazo le damos? No, si lo escuchamos bien, no se preocupe, si es que... Sí, bueno, está bien. Senador, respecto al tema de ensayos clínicos, lo que recuerdo que... La ministra dijo que tenía buena disposición para sacarlo adelante y yo espero que acá le voy a dar un plazo de indicaciones, le voy a dar un plazo de indicaciones de 2 semanas. Sí, pero... no se vamos a ir con todo. Lo que me había permitido plantear, por cierto, la señora ministra está acá presente y ella podría, digamos, plantear, digamos, algo distinto, pero lo que habíamos conversado en su oportunidad es que respecto a este proyecto de ley teníamos una gran preocupación y era efectivamente que no se precarizara la situación de las personas. No, estamos bien y estábamos de acuerdo en que eso ocurriera. Sobre eso tenemos una gran preocupación y por eso efectivamente... Bueno, quiero contarle que después del proyecto de licencia médica lo voy a poner en votación. ¿Ya? Después de licencia médica lo voy a poner en votación. Okay. Y voy a dar un plazo, si le parece a la comisión, de 3 semanas. Plazo. Sí, antes que termine el año. De repente tenemos un regalo Pascua del ministerio, ¿no? Ya, 3 semanas. Puede ser para Reyes también. Okay. Luego tenemos el proyecto de ley de establecimientos asistenciales docentes, que entiendo que llegaron las indicaciones y lo vamos a poner en tabla también para poder despacharlo. Sí, luego tenemos el proyecto de ley sobre enfermedades raras o poco frecuentes. Ministra, yo le quiero pedir un compromiso porque antes que yo deje la presidencia de esta comisión quiero haberlo visto. Vea por lo menos si podemos ver en los temas más mínimos, en los temas de definiciones conceptuales. Le pido que usted disponga un equipo que lo pueda revisar. Yo sé por su buena disposición. Tenemos una mesa dedicada a enfermedades raras o poco frecuentes y por tanto, si le parece, tengamos un plazo de indicaciones de 2 semanas. ¿Le parece? ¿3 semanas? 3 semanas. La 1 de enero. 1 de enero. Ok. 1 semana de enero. 3 semanas de enero. Luego tenemos el proyecto, dos proyectos de ley. Sí. La idea es que, sí, aquí ahora voy a ese. La idea es que mañana lo pongamos en fácil despacho, porque es un proyecto de fácil despacho. Es un proyecto además declarativo, que no involucra gasto fiscal. Y hay otro proyecto que podría ser también de fácil despacho, que hizo relación con lograr la venta de anticonceptivos sin receta médica en caso de decretarse alerta sanitaria en caso de epidemia o pandemia. Anticonceptivos sin receta médica. Sí, pero... ¿Cuál se vende con receta? Sí, ok. ¿Cuál se vende? Con receta, ¿cuál se vende? Sí, está bien. Entonces, hoy día, porque... Así es. Ni siquiera la anticoncepción de emergencia. Centro asistencial no hay indicaciones. El Ejecutivo se comprometió y ensayos clínicos sí hay indicaciones. Ok. Respecto, perdón, me aclaran, respecto a ensayos clínicos sí hay indicaciones
Y respecto a centros asistenciales docentes, no hay indicaciones. Entonces, si en centros asistenciales docentes pudieran también llegar las indicaciones y por tanto ahí damos el plazo de la primera semana de enero. ¿Qué te parece? Ok. Sí. Me da la impresión de que hay un proyecto de ley que era de especial interés de esta comisión también, que era el de fibromialgia, que Sí. estaba para segundo trámite y que sería de fácil despacho. Tengo la impresión que volvió al Senado y que tenía solamente una indicación, si mal no recuerdo. ¿Volvió a la Cámara? No, volvió para acá, no estaban en la sala y debería estar acá para votación de la comisión. No sé si la secretaría... ¿Podríamos revisar si está? ¿Me puede ratificar su opinión? ¿Está acá? ¿Podríamos chequearlo? Vamos a chequear si está acá y si no lo ponemos también. Y el proyecto de cambio de nombre de los servicios de salud, que era súper simple, demasiado simple. También. El de las denominaciones incluso, también, senador, estamos esperando que se dé cuenta y efectivamente agradecemos lo que fue su participación en esto, porque aprovechamos de actualizar completo el artículo 16. Número todavía estaba la región del Biobío, por ejemplo, o sea, habían, digamos, hay una serie de ecuaciones que hacen. Estamos chequeando el de fibromialgia para los efectos de poder despacharlo rápidamente. Buenísimo. Y también se está de acuerdo, senador, por su intermedio, disculpe, podríamos ver la próxima semana, si usted está de acuerdo también, justamente el proyecto de ley que está señalando el senador Flores, a la medida que dimos cuenta rápidamente en la sala, también el proyecto de denominación del servicio de salud, cuya idea después sería refundirlo y depurarlo con el proyecto de ley que presentó el senador Flores. Entiendo además que el proyecto de descanso reparatorio para los trabajadores de la salud del sector privado se ve hoy día en sala. Sí, senador. Acabamos de presentar una indicación como ejecutivo respecto de ese proyecto de ley. Todos sus asesores ya la tienen, digamos, en su poder. Donde tratamos de plantear una postura intermedia entre lo que fue la indicación original y primitiva y lo que fue lo planteado, si mal no recuerdo, específicamente por el senador Macay y suscrito también por otros parlamentarios de esta comisión, respecto al no uso y compensación de los días, digamos, no utilizados. Perfecto. Así que esperamos contar con el apoyo transversal. Vamos a tener el apoyo transversal para ese efecto. Ok, entonces está fijado en los plazos nuevos de indicaciones. Ministra, enfermedad rara poco frecuente, revise. Y por último, las definiciones mínimas. Y derivando los temas al plan nacional, que puede ser también una alternativa. Y le damos también fuerza vinculante a ese plan nacional, si le parece. Eso, muchas gracias. Habiéndose cumplido los objetos... Perdón. Sí, fibromialgia tiene una sola indicación presentada y está acá, que es el senador Cusano, pero si no llegaron más indicaciones. Y no se ha visto esa indicación. Entonces que ven, Eso es tan fácil como ponerlo mañana en tabla en primer lugar. Ok, mañana también en tabla. Ok. Habiéndose cumplido los objetos de la sesión, esta se levanta.